días. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A las 12:52 de la tarde en Caracas, saludamos a Perkins Rocha. Es uno de los magistrados destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Venezuela. Justamente el caso al que se va a referir esta tarde el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala. Bienvenido. Buenas tardes, a su orden. Sería la primera vez que en un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se denuncie que un Estado desacató un fallo. ¿Qué representa para ustedes lo que pueda decir esta tarde el presidente de la Corte? Esta tarde el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en evidencia lo que en algo más de 10 años ha venido ocurriendo en Venezuela, que es que hay una crisis institucional que se refleja no solamente en el funcionamiento de ellas, sino en el maltrato y en la violación, como en nuestro caso, de los derechos humanos que nos garantizan a nosotros el ejercicio de la función pública. En el año 2003 al 2004, 3 magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el segundo tribunal más importante del país, fuimos víctimas en nuestros derechos humanos de vejaciones, ataques, violencia institucional, no solo del presidente de la República para la época, sino del resto de las instituciones, muchas de ellas hoy por hoy funcionarios que todavía permanecen en sus cargos. El presidente de la Corte Interamericana, hoy, después de haber tramitado nuestras denuncias ante la Comisión y después de haberse sentenciado en el año 2010 a favor de nosotros, dado el desacato evidente, el incumplimiento evidente en que ha incurrido el Estado venezolano, plantea ante la Asamblea General de los Estados Americanos el que se le advierta a Venezuela de la situación grave en que se encuentran sus instituciones y particularmente el Poder Judicial. Nuestro caso es el primero de una larga cadena de sentencias que han sido desacatadas por una tesis de Estado total que se está formando en Venezuela desde la Sala Constitucional. Señor Rocha, sin embargo, ¿esperan que pueda cambiar en algo la situación de esos magistrados destituidos, entre ellos usted, o la cosa seguiría igual independientemente de lo que vaya a declarar? Repita, por favor. Si su situación cambiaría en algo dependiendo de lo que diga el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los jueces seguirían destituidos. En este momento la situación institucional con respecto al Poder Judicial es grave en Venezuela. En Venezuela el funcionario público más débil que existe, que puede ser víctima de los mayores ataques del Poder Ejecutivo si dicta alguna decisión en su contra, es el juez. En Venezuela hoy por hoy hay aproximadamente 2.000 jueces, 2.000 jueces que no pueden asociarse colectivamente ni socialmente para garantizar su permanencia y su estabilidad. Acaba la Sala Constitucional de suspender la aplicación del Código de Ética del juez venezolano. El único instrumento de permanencia y de estabilidad con que gozaba el juez venezolano. Evidentemente, las condiciones para que esto se revierta institucionalmente en el país no existen, porque la institucionalidad en Venezuela, hay que decirlo, lamentablemente, hoy por hoy está enferma. La Asamblea Nacional no solamente no ha nombrado a los rectores del Consejo Nacional Electoral que están con su tiempo vencido, sino que no ha incorporado al seno del Tribunal Supremo de Justicia los magistrados que también se le vencieron el tiempo. Señor Rocha, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, las denuncias sobre que no había independencia de poderes en Venezuela cada vez cobraron más fuerza. Cuando hubo un fallo a favor del opositor venezolano Leopoldo López, el presidente Chávez dijo: para mí no vale nada esa corte, vale más un corte de cabello, tocándose el pelo que se había cortado justamente en ese momento por el cáncer que padecía. ¿Usted cree que en el gobierno de Maduro vayan a cambiar las cosas? Este gobierno, tanto el del señor Chávez, hoy fallecido, como el que representa el señor Maduro, es un gobierno que juega la bifrontalidad. Por un lado es un discurso hacia lo interno, hacia el orden venezolano interno, hacia los venezolanos de a pie, de ataque y de desmedro hacia las instituciones internacionales, pero por el otro, en la comunidad internacional
no pierde en ningún momento en tratar de barnizar con legitimidad aparente sus instituciones. Hoy es reseñado en toda la prensa internacional un abrazo, un saludo, un apretón de manos que se dio el canciller de la República de Venezuela con el señor John Kerry. Un poco eso representa la importancia que internacionalmente este gobierno le está dando a las instituciones internacionales. De tal manera que una cosa es los ataques internos que se reflejan hacia esas sedes internacionales en Venezuela y otra cosa es el lobby intenso que el gobierno venezolano mantiene en estas instituciones. Yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo en la Corte, en la sede de la OEA y que va a ocurrir hoy a las 3:30 de la tarde, y creo que la presencia del señor Roy Chatterton en plena asamblea recientemente refleja el interés y preocupación que el gobierno del señor Maduro debe tener por lo internacional. Es tiempo de que nos ocupemos de lo internacional, probablemente no sea lo definitivo, pero es un eslabón importante, el paso consecutivo. Bueno, era Perkins Rocha, uno de los magistrados destituidos de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros.